Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Tengan muy buenas tardes cada una de ustedes, preciosas mujeres conforme al corazón de Dios. Es para nosotros muy grato el privilegio que el Señor nos da semana tras semana para poder compartir parte de su preciosa palabra. Sabemos que la palabra de Dios es el instructivo para que nosotros como pueblo de Él, pues tratemos de andar bajo sus mandatos, bajo sus leyes, bajo sus mandamientos, que pues es la única manera en que nosotros podamos vivir una vida en abundancia sobre esta tierra. Así que sean bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde Iglesia Fortaleza de Sión, pues tenemos una cita nuevamente, ¿verdad? Acá estoy con dos hermanas preciosas, con Keilita, y también estoy con Jackie, y pues yo soy pastora Lisette, y pues sean bienvenidas, ¿verdad? Yo sé que el Señor tiene algo nuevo para nosotros, y vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Es un tema que es muy importante, porque viendo como estamos viendo el ambiente de este tiempo, que es un ambiente de mucha zozobra, de muchos temores, de, como dice la palabra, y ahorita las señales están dadas. Yo pienso que el Señor, cuando menos lo sintamos, ya viene, porque sí se está oyendo mucho, ¿verdad? Lo que nos habla, los que nos ha profetizado el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero de todas maneras nosotros como pueblo de Dios, como hijas de Dios, pues tenemos ese llamado a formar unidad, a formar concordia y ser solidarios unos con otros, para tratar de que a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro diario vivir, nosotros podamos testificar que como pueblo de Dios somos un pueblo que tiene las características, tiene también los atributos, podríamos decir, de Él mismo, que es amor y es paz, ¿verdad? Entonces sean bienvenidas a el tema que iniciamos la semana pasada, se llama Juntos en Armonía, porque definitivamente estamos en un tiempo de guerra, en un tiempo, como dice la Biblia, que se oyen los rumores de guerra por todos lados, que lo único que hace es sembrar angustia, sembrar temor en nuestros corazones y de alguna manera como ponernos propensos a ser personas negativas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los hijos de Dios pues no podemos aceptar eso, porque nosotros tenemos promesa de que Él siempre va a estar con nosotros. Ahora, este tema es importante porque estamos hablando sobre la unidad. La semana pasada pues tratamos iniciamos con el punto de la comunicación con nuestros padres. Definitivamente es en la familia, es en el hogar donde se tiene que empezar a dar todo esto y de ahí pues sacarlo al exterior para poder dar un buen testimonio. Entonces iniciamos como la comunicación con nuestros padres, la importancia que tiene la comunicación dentro de una familia. Esos puntos los tocamos, ¿verdad? Que tiene que ser una comunicación con mucho amor y con paciencia. El también escuchar con atención, ¿verdad? Y con empatía, escucharnos unos con otros. Y sobre todo hablar con sabiduría y con mucho amor. Y lógicamente también ser ejemplo, ¿verdad? Cómo honrar y cómo obedecer a nuestros padres. Va involucrado en la buena comunicación. Y nosotros como padres también, y también como hijos, tener la paciencia y tratar de comprender al otro, no porque
a mí me parece esto, entonces yo no voy a entender al otro. No, tratar entre lo que está dentro de nuestro amor hacia ellos, ya sea hermanos, ya sea padres, tener la paciencia y tratar de comprender el porqué de las cosas. Y también hablamos de cómo construir un ambiente de confianza en la familia. De eso fue lo que hablamos la semana pasada. Entonces, vamos a iniciar nuevamente con el Salmo 133, 1, que dice así: cuán bueno y cuán, esta es la versión BAD, dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Aquí lo estamos refiriendo no únicamente a lo que es hermanos de una congregación, es hermanos en Cristo. Aquí nos estamos refiriendo a que también es importante que dentro de nuestros hermanos carnales, dentro de nuestra propia familia, el Señor pues se agrada con que nosotros estemos unidos en armonía, ¿verdad? Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan. Pues digo que está hablando de los hermanos de padre y madre, ¿verdad? Convivan, dice, en armonía. Definitivamente no somos iguales. Todos somos diferentes. Pero en medio de esa diferencia, a través de la palabra del Señor y a lo que el Señor nos manda en sus mandamientos, sabemos que nos llama a tener una vida en paz y una vida donde nos podamos entender a pesar de las diferencias que nosotros podamos tener de carácter, diferencias también de nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque el Señor no nos hizo iguales a todos, ¿verdad? Y aprender a respetar la opinión de los demás, ¿verdad? Y a nosotros que el Señor nos dé la sabiduría para que a través de su palabra y a través de nuestro comportamiento y nuestras actitudes, nosotros podamos enseñar algo diferente que tienen los hijos de Dios. Entonces dice: cómo construir un ambiente de confianza en la familia. Hablábamos la semana pasada, Jackie, sobre la importancia de honrar a los padres. Y yo oía recientemente algo bien importante. Cuando nosotros somos niños y somos adolescentes, pues el respeto y la honra al padre, cuando estamos en esa edad, es de obediencia. Ahí no es si queremos nosotros. Ahí el Señor nos demanda obediencia a nuestros padres. Cuando ya crecemos, ya somos adolescentes, entonces ahí ya es honrarlos en tomar en cuenta su opinión. Ahí ya cambia, ¿verdad? Porque ya hemos crecido, ya hemos madurado. Entonces, en nuestra niñez y nuestra adolescencia, la obediencia es la honra a los padres. Pasado de la adolescencia ya es el tomarlos en cuenta, el honrarlos, decirle: papá, mamá, pues yo pienso que hacer esto y esto, tomarlos en cuenta. ¿Qué piensan ustedes, verdad? Y ya cuando somos adultos, pues definitivamente ya hemos madurado y ya la enseñanza que ellos han puesto en nosotros tiene que dar su fruto. Porque dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué piensas, Kay? La verdad que todo lo que tenga que ver en el sentido de nosotros como hijos siempre tenemos que honrar a nuestros padres, ¿verdad? En todo momento, como usted decía, desde la niñez, sí o sí tenemos que, esa obediencia no es como que digamos, nos gusta o no nos gusta, eso que tenés que obedecer sí o sí. En la adolescencia es donde cuesta tener en consideración a los padres, porque es que tú ya viviste tu vida, déjame la mía. Y ellos, si es cierto, ya vivieron la suya, y porque ya vivieron la suya, nos quieren que no pisemos el mismo hoyo, ¿verdad? Sí. Pero en la adolescencia somos muy impulsivos. Y digo somos porque también fui adolescente. Sí. Todos fuimos adolescentes y somos muy impulsivos. Lo hacemos todo sin pensar. Primero, ahí sí que primero hacemos y después pensamos. Y en cambio, uno de adulto piensa primero antes de hacer las cosas. En cambio, de adolescentes, al revés.
Entonces ahí es donde los tienen el choque con los papás, porque los papás ya tienen esa madurez de pensar y decir esto está mal y entonces eso tiene las consecuencias. En cambio los adolescentes solo no les importan las consecuencias. Lo hacen, entre más adrenalina tienen para hacer las cosas, más hacen las cosas y ya hasta después piensan en las consecuencias y arrepentidos, ¿verdad? La verdad que pienso que la honra a los padres es muy importante en todo ámbito, pastora. Gloria a Dios. Sí, fíjate que esto nos lo viene a respaldar en la palabra del Señor en Proverbios 27. Porque yo siempre he dicho, es el ejemplo lo que va a arrasar. Sí. Yo puedo hablar lindo, yo puedo ser motivadora y todo con diferentes personas, pero esa es mi casa, donde me conocen. Así es. Donde mis padres me conocen y donde yo conozco a mis padres, donde realmente somos lo que somos. Entonces Proverbios 27 dice, camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Así es. Entonces nosotros como padres pues tenemos que caminar en integridad porque hay alguien viéndonos. Que tal vez en el momento no lo vamos a ver así, pero después vamos a ver que realmente, como dice aquí, que si camino en integridad, dice, mis hijos van a ser dichosos después de él, ¿verdad? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que saber como padres que tenemos que ser accesibles a ellos, no ser tan tajantes, porque yo he oído, es más, yo creo que yo actuaba de esa manera antes de conocer al Señor, ¿va? Y a veces uno decía, es que aquí mando yo. Sí. Y así es y así se queda. Y mando yo. Entonces, de alguna manera, pues, se lograba tal vez algún cometido o se lograba lo que uno esperaba. Pero ¿qué había en el corazón? Esa imposición, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gusta que le pongan las cosas con imposición, sí. Máxime cuando se es adolescente, sí. Como que los provocas, ajá, a esa resistencia. Sí. Ese sí, ¿por qué me habla así? ¿Me entendés? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que realmente, como padres, tratar de andar con integridad. Jackie, ¿tú has tenido alguna experiencia de este tipo? Porque yo recuerdo que la semana pasada nos hablaste que tú le tomas en cuenta la opinión de tus padres. Yo les voy a decir una cosa. Pues nosotros sabemos que aquí tenemos nuestros pueblos originarios. Y uno de los pueblos originarios, pues definitivamente son ustedes, los que realmente son, ¿verdad? De aquí, de este país. Y yo te voy a decir una cosa, yo los admiro. Porque dentro de su organización social que tienen algo bien lindo. Yo he tratado con mucha gente y trato todavía, pero yo me quedo, wow, digo, ¿qué te digo? Jóvenes de 25, 24, 22 años pidiéndole permiso a los padres. Y yo me quedo así como sorprendida porque tengo una persona muy cercana a mí y yo miro que cuando a ella se le solicita algo o ella tiene que hacer algo, lo primero que hace es agarrar el teléfono y le dice al papá. Tienen ese respeto en cuanto a la jerarquía. Que el Señor, pues sabemos que nuestra primera autoridad es el Señor. Luego la autoridad sobre nosotros como hijos son los padres. Pero yo los admiro a ustedes porque tienen eso. Si el papá le dice no. Y no es saqueo de que, pero fíjese papá, tratar de convencerlo, no. Te digo no. ¿Entendés? Entonces es una actitud que realmente es una actitud de obediencia, aún siendo personas adultas. Pero no sé qué nos podría decir, mamita. Sí, amén, pastora, como usted decía, ¿verdad? Creo que también tiene muchísimo que ver la relación que tienen los hijos con los padres, porque en mi casa, por ejemplo, yo a veces molesto a mis papás y bromeo, yo les digo, yo ya puedo tomar decisiones. Claro que sí, ya puedes tomar decisiones, pero una cosa sí, que aquí, mientras tú vivas en mi casa, tú sabes que hay reglas.
Y mientras tú estés bajo mi techo, tienes que aprender a someterte. Claro, él siempre lo ha dicho, ¿verdad? Nadie aquí está forzado. Pero sabes que si no tomas en cuenta un mandamiento que el Señor nos lo ha dado a conocer, también tiene consecuencias. ¿Qué vida quieres vivir tú? Si tú honras a tus padres, claro que Dios también te va a honrar. Creo que al final de todo es algo que ponen, ¿verdad?, los padres en uno como hijo. Y al final uno pues crece con el temor al Señor en su corazón, porque uno dice, no puedo hacer esto porque voy a deshonrar a mis padres, no puedo hacer esto porque voy a hacer sentir mal a mi mamá, a mi papá. Y algo que él siempre decía también, ¿verdad? Lo que ustedes son en la calle, eso mismo va a hablar la gente de quiénes son ustedes en la casa. Y yo quiero que sean personas comportadas y personas educadas, porque eso es lo que yo he tratado de enseñarlos en casa. Entonces, al final de todo, al momento de que uno entienda y comprenda esta parte, ¿verdad?, como hijo, también pues hay un versículo que habla la Biblia donde dice que un hijo bueno pues es la honra de sus padres, y que un hijo que se porta mal pues es deshonra para ellos. Imagínense, ¿verdad? Exactamente. Entonces, qué tremendo, ¿verdad?, que no solo se le demande a los padres, sino que a los hijos también, porque muchas veces nos enfocamos en que es que mi papá es así y es que mi mamá es así y entonces yo tengo que ser así. No, o sea, nosotros también podemos ser diferentes. Entonces, pues en esta parte de mi vida yo he comprendido muchas cosas en cuanto a esto, porque también a mi edad, pues yo les digo a mis papás, ¿puedo salir a tomar un café? No. Y yo, pero no voy a salir a hacer nada malo. No, pero si nosotros te estamos diciendo que no, hay una razón del por qué. Entonces, y no puedo cuestionarlos porque es algo que no nos han enseñado, ¿verdad? Porque ahí es como el no del papá y de la mamá es definitivamente un no. Y no es de estar como insistiendo, porque la misma respuesta va a ser el no. Entonces, al final de todo esto, el Señor, ¿verdad? Y también hablaba con una hermana aquí y yo le decía, es que a veces me siento mal porque no me dan permiso y yo quisiera salir a distraerme y no voy a hacer nada malo. Y entonces ella me mencionaba el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dice que honres a tu padre y a tu madre. No dice que si tu papá es bueno, honralo. Si tu papá es malo, no lo hagas. No. Nos dijeron, fue una instrucción que el Señor nos dio. Hónralos. Y al final de todo, como les decía, ¿verdad? Tal vez en muchas ocasiones nosotros vamos a sentir como es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me entiende, es que yo no voy a hacer nada malo. Pero inclusive esas pequeñas cosas, ¿verdad?, el Señor las ve. Y si nosotros honramos a nuestros padres, es también honrar al Señor, porque es un mandamiento. Primeramente se honra a Él al obedecer de honrar a los padres, ¿verdad? Es una cadenita. Amén. Y pues dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que si nosotros le honramos al Señor, Él también nos va a honrar a nosotros. Gloria a Dios. O sea que aquí estamos viendo que como padres nosotros lo que tenemos, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es caminar en integridad para que nuestros hijos después de nosotros anden también en integridad, ¿verdad? Y que como padres tenemos que aprender a escuchar, a ser accesibles, ¿verdad? A tratar de comprenderlos y de alguna manera tal vez evitar poner castigos fuertes, severos, ¿verdad? Que de alguna manera puedan hasta dañar el alma de nuestros hijos. Pero en el punto de, como hijo, ¿cómo tengo que hacer? Así es. ¿Verdad? Entonces, Keila, fíjate que yo recuerdo que pues yo todavía viví un poquito en eso, porque yo recuerdo que a pesar de que yo no fui criada totalmente por mis padres de nacimiento, porque fui criada por otro matrimonio. Sin embargo, yo no tenía objeción. Si a mí me decían tenés que hacer esto, yo lo tenía que hacer. Si alguien llegaba a mi casa, no es como ahora, llegan visitas y los niños se le ponen enfrente a uno, se le suben y todavía te contradicen lo que tú estás hablando con las visitas, ¿verdad?
Pero a mí solo me hacían una miradita y yo ya sabía que pues, como niña, yo no tenía por qué estar en un lugar donde había una reunión de adultos y mucho menos opinar o contradecir lo que decían ellos, ¿verdad? Yo todavía alcancé algo así. Dicen que definitivamente iba a traumar a los patojos, pero creo que somos los más educados. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Porque yo recuerdo que, bueno, yo no me considero maleducada, ¿verdad? Sí tengo mis defectos como todo, ¿me entiendes? Sí, pero sé respetar a un adulto, ¿me entiendes? Pero, Keila, ¿en qué momento se vino a romper eso? Porque yo ahorita miro, a veces voy en el supermercado y miro que un niño quiere algo y si no se lo compra, se siente en el piso y empieza a hacer el berrinche y la mamá está preocupada y toda avergonzada porque no haya que hacer con un niño que te digo yo, 4 o 5 años. Entonces digo yo, ¿en qué momento empezó eso, Keila? La verdad que empezó desde el momento de que uno como quiere hacer el cambio, pero por hacer un bien, hace un mal, ¿verdad? Y ahora, como todos los niños ahora tienen derechos y tienen más, ¿verdad? De que si les ponen una mano encima, ellos pueden ir a denunciar y todo. Y ustedes han sabido que, o no sé si han enterado que hay noticias donde los hijos llegan a demandar a los papás porque tuvieron abuso de que les pegaron. Sí. Entonces, en el momento que pasó eso, le dieron un mal uso a ese derecho. Y a los papás ya le tienen miedo a los hijos, de que es que si le pego, me va a ir a denunciar, o si le pego es capaz que me va a regresar a mí el golpe, y eso es lo que pasa a veces, o porque hay un montón de factores. El primero ese de los derechos, segundo de que hay más de alguien consentido en casa, de que tengo 3 hijos, pero el chiquitillo es el más consentido, crece con el consentimiento y así, y llega al punto donde no le pueden decir que no, porque o se enoja, hace berrinche, se pone audífonos, y que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, y todo eso, ¿verdad? Entonces, al menos yo he tenido experiencias con niños, de que al menos conmigo son bien distintos con los papás. Cambian directamente, pero yo no digo, es que yo le impongo al niño, no, se les enseña de que esto no se hace en este momento, y ellos son listos porque entienden. Entonces, no se hace esto en este momento, aquí sentadito, está bien, se quedan quietos. Cuando llega el papá, cambia el chip directamente y empieza a hacer berrinche, que dame esto, yo quiero, y ¿qué le importa? Esto podría ser, Keila, como una demanda de atención. Porque sí. Ahorita, los roles han cambiado. Bastante. Porque antes, pues, el hombre salía a trabajar, el papá, así es, y la mamá se quedaba criando, ¿verdad? Dentro de la casa. Pero esa demanda de atención, porque lo que tú dices es muy cierto, yo me he dado cuenta en diferentes familias que he tenido la oportunidad de tratar, que el niño está bien portado todo el día y condescendiendo, si uno lo está cuidando, ¿verdad? Pero ni bien llegan los papás, sí. Se arma el alboroto. Sí. ¿Esa es una demanda? ¿Qué piensas tú? La verdad que sí, es como usted decía anteriormente, las mamás se quedaban en casa porque eran amas de casa y se quedaban en casa y ya. Pero la necesidad de todo, ¿verdad? Se vio una obligación de que las mamás también salieran a trabajar. Entonces, si usted se da cuenta, el hijo mayor al hijo menor son bien distintos. Que el hijo menor hace berrinche, mientras el hijo mayor, la mamá solo volteaba y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Incluso el hermano mayor enseña al menor. Pero en este caso es por la demanda de atención, como usted menciona. ¿Por qué? Porque como no está mamá, papá, me comporto. Pero cuando vienen mamá y papá, demando la atención que no me dieron todo el día. Ahora, cuando hablamos ya de jóvenes adolescentes, ahí ya cambia el comportamiento. Sí. Porque ahí lo que yo noto, esto va para las dos, lo que yo noto es que ahorita en este tiempo se está dando mucho el mejor me quedo callada. Llega un adolescente, ¿cómo está, amiga? Bien. ¿Y cómo te fue? Bien. Y es aquel ambiente donde no hay una libertad. Y aquí es donde yo quiero tocar, precisamente para los jóvenes que nos estén viendo, o para las mamás, ¿verdad? Tenemos que fomentar nosotros el que se dé esa comunicación con libertad, ¿verdad? El decirle a los jóvenes o a los adolescentes, ¿verdad? Que aprendan que los padres no son sus enemigos.
Exacto. ¿verdad? Sino que hablar con honestidad. Y aquí mismo también a los padres decirles, ustedes tienen que tener la paciencia, el amor, ¿verdad? Para escuchar y tratar de entender a sus hijos. Y el hijo lo que le corresponde es tener una comunicación honesta con los padres, Sí. ser sinceros, ¿verdad? Porque eso va a generar, por ejemplo, a mí me pasa con mis nietos o mi nieta, ¿verdad? Como tú dices, entienden, Ujú. tengan 4, 5, 6 años, 12, 15, entienden. Ujú. Pero muchas veces el ambiente, la información que se está recibiendo en redes, en televisión y en todo, en lugar de fomentar la unidad de la familia, la está queriendo separar. Así es. Entonces, el decirle a los jóvenes aprendan a ser honestos y sinceros con sus padres. Sí. Ellos tienen la capacidad de entenderlos, los aman y van a tratar la manera de comprender lo que les está pasando. Sí. El crear esa confianza entre los padres y los hijos. Salmos 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Sucede esto. Si yo no hago o no les concedo lo que quieren, que por lo regular son cosas que cuando saben ellos que uno no va a estar de acuerdo, porque son cosas que de alguna manera los van a poner en riesgo, o puede ser alguna situación que también puede desatarse en una cosa desagradable, entonces inmediatamente dice, es que no me querés. Exacto. Es que a todo es que no. Si me quisieras, me daría. Pero tenemos que entender nosotros que aunque así sea, tenemos que poner este salmo. Lo tenemos que vivir. Porque aquí dice, guarda tu lengua del mal. Ujú. De expresar cosas que tal vez por cólera Sí. lo dicen. Exacto. Tú hablabas de algo. Es que el más grande no está consentido como el chiquito. Ese es un engaño del diablo, porque definitivamente yo no voy a tratar igual al más grande que al pequeño por las edades. Ujú. Pero viene y tratando de manipular, hablamos mal. Sí. Y aquí dice, guarda tu lengua del mal. Ujú. Así es, amén. Pero peor es cuando mentimos. Así. Cuando le decimos a nuestros padres, voy a ir acá o voy a ir a hacer una tarea, tenemos un trabajo en equipo, en grupo, Sí. pero no vamos para allá. Ujú. Vamos para otro lugar y hacer cosas que nuestros padres muchas veces nos han dicho no. Exactamente. O hacer cosas que la palabra del Señor nos dice, todo es lícito. Más no todo. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, mas no todo les conviene. Amén. Sí, Jackie, ¿qué puedes? Definitivamente, pastora, esto, pues lo que usted decía, pues me llevaba mucho a mis tiempos de cuando estudiaba mis básicos, ¿verdad? Porque una vez me pasó eso. También, ¿verdad? Tiene mucho que ver con las personas que uno se Junta. convive y con quienes se junta, ¿verdad? Porque yo decía, yo sí quiero ir, pero si mis papás se enteran. Y mis amigos me decían como, no, hombre, vamos, nadie se va a enterar. Yo les decía a mis papás, fíjense que este fin de semana no voy a poder ir a verlos porque tengo un trabajo y tenemos que hacerlo en grupo y tenemos que, y así, ¿verdad? Entonces el fin de semana no voy a poder viajar porque tengo que quedarme. Y mis papás comprendían, ¿por qué? Porque, o sea, en mi casa nos han enseñado como, lo que tienes que hacer me lo tienes que decir. Y pues eso al final pues crea confianza entre los padres y los hijos. Pues mis papás confiaban, pero yo me sentía mal, pero yo sentía como mucha presión de parte del grupo y yo iba y aparte me gustaba salir a jugar. Y entonces ese fin de semana nos tocó jugar, ¿verdad? Y en lo que estábamos jugando allí en los partidos, llega uno de mis tíos. Y entonces yo solo miraba que alguien me miraba de lejos y me hacía señas, ¿verdad? Y yo
¿quién será esta persona? Hasta que me di cuenta que era mi tío y me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Tus papás me dijeron que tú te quedaste por una tarea. ¿Y cuál es la tarea? ¿Y dónde están tus compañeros? ¿Y qué haces perdiendo el tiempo aquí? Entonces, yo sabía, en ese momento yo sentía que el mundo se me venía encima, porque yo pensé, ¿qué van a decir mis papás? Entonces, como decía Pastora, ¿verdad? El ocultarle las cosas a los padres. Hablar engaño. Exactamente. Y al final, eso pues como dice la palabra del Señor, que para Él no hay nada oculto. Tarde o temprano la verdad tiene que salir a la luz. Pues esa vez pues no tardó mucho que la verdad saliera a la luz conmigo, porque mi tío llamó a mis padres y yo recibí un castigo. Hay algo que mis papás pues nos han enseñado, que por ejemplo con mi papá no es de golpes ni de lastimar ni nada. Simplemente si algo te gusta, si algo amas hacer, él te limita a hacerlo, porque él dice, no, o sea, no gano nada en golpearte, en lastimarte, pero si te limito en esto, yo sé que vas a entender y sabes que si vuelves a tener una actitud que no es agradable, primeramente delante del Señor y delante de mí, vas a tener consecuencias. Y al final de todo, a veces como hijos, ¿verdad? Como adolescentes, pensamos que no nos quieren, que no nos entienden, nos están preparando para el futuro, porque ellos ya vivieron su vida. Entonces, pues en todo esto, tratar de sentirnos libres en expresar qué es lo que sentimos. O sea, no era malo el que yo les hubiera dicho la verdad a mis padres, decirles no voy a poder ir porque me gustaría quedarme a jugar. O sea, era fácil decirlo, Sí. pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer lo que nosotros pensamos que está bien hacer y al final de todo, pues puede llegar a tener consecuencias. Primero como hijos, ¿verdad? También perder la confianza en nuestros padres, porque lo vuelvo a repetir y es algo pues que el Señor me ha mostrado y me ha enseñado en este tiempo, que no solo se les demanda más a los padres, sino que también a los hijos. Claro que como padre, uno pues es cabeza del hogar, porque hay algo que nuestro pastor decía, que si la cabeza está bien, o sea, también lo demás va a estar bien. Entonces, como padres, ¿verdad? Somos el ejemplo a seguir con los hijos. Si nosotros como padres corregimos con amor, escuchamos con amor y hablamos con sabiduría, porque como decía la palabra del Señor también, ¿verdad? Que hay que sazonar nuestras palabras y Amén. esto provoca que como hijos se sienta la libertad. Si yo voy a decir esto, porque como humanos es fácil cometer errores y pues los errores es de humanos. Sí. Pero en muchas ocasiones los padres señalan mucho a los hijos y los hacen ver como que hubieran sido los peores. Y pues se nos olvida como padres, ¿verdad? Que también nosotros cometimos errores. Que así como hubiéramos querido que nos entendieran con amor, pues también, ¿verdad? Comprender y entender a nuestros hijos. Y claro que también siempre van a haber límites. Cuando hay momento de decir no, hay que tratar de ver también que el no, pues también sea no. Siempre y cuando darle a entender y explicarle a mi hijo, a mi hija, cuáles son los puntos o cuáles son las áreas en las que te va a afectar si tú llegas a tomar esta decisión. Entonces yo siento, ¿verdad? Que por sobre todo, como padres tratemos de comprender a nuestros hijos y como hijos pues tratemos también de no ocultarle nada a nuestros padres, porque el no ocultarles cosas a nuestros padres nos ayuda y nos salva de muchas cosas. Y pues como les comentaba yo ahorita, de que si yo hubiera dicho la verdad, tal vez mis papás lo hubieran comprendido. Y porque claro, no era nada malo lo que yo iba a hacer, pero la mentira, exactamente, al final de todo, pues tuvo consecuencias también. Gloria a Dios. Sí, fíjate que una de las cosas importantes es que yo creo, bueno, a mí me ha pasado, y más con las nietas con las que yo convivo más cerca, a veces digo yo, no, mejor me tranquilizo, oro y le pido al Señor la sabiduría para saberme dirigir, ¿verdad? Pero una de las cosas es que tenemos que aprender que dice la Biblia que la blanda respuesta
aplaca la ira. Amén. Entonces a veces se ponen menos abusivitos, ¿verdad? Sí. Los adolescentes. Sí. Y uno pues también como ya está uno en un proceso de transformación y a veces uno no ha tenido muy buen carácter cuando estaba fuera del Señor y estamos luchando contra esa área, ¿verdad? De tener un carácter. Entonces uno como adulto el saber dominarse y el saber contestarles de una manera tranquila y de una manera de, bueno, decir, me voy a esperar. Amén. Que me pase lo que estoy sintiendo, esa molestia, podríamos decir, esa cólera. Y después, cuando las aguas agarren su cauce, voy a hablar. Y es lindo, porque cuando le decís a un adolescente, siéntate aquí, Exactamente. pero ya estando uno tranquilo, siéntate aquí, necesito que platiquemos. Ellos se abren. Sí. Así es. Cuando uno les habla con los argumentos que realmente son, cuando uno les habla con sinceridad y les dice yo te amo y porque te amo estoy tratando la manera de que tú entiendas y sé que tú entiendes porque Dios te hizo inteligente. Entonces eso abre la comunicación entre el adulto, bueno, en este caso sería de abuela con nietos, ¿verdad? Pero entre padre e hijos abre esa comunicación. Entiende. Así es. Porque tenemos que tomar en cuenta que somos seres tripartitos Amén. y que si hablamos con la sabiduría de Dios y bajo la unción del Espíritu, nos va a entender. ¿Por qué? Porque el espíritu de ella no tiene edad, como el mío tampoco no tiene edad. Edad tengo mi edad cronológica, ¿va? De física, y ella o él también, pero ya al hablar en lo espiritual hay esa conexión, Así es. que es la que nosotros tenemos que aprender como que a fomentarla y a que se dé entre dos generaciones que son diferentes. Así es. Pues padres, hijos y padres es una generación diferente, pero imagínate ya con los abuelos, es más Es todavía, más. ¿verdad? Amén. Entonces, y yo quería sí, como agregar esto, pastora, tal vez también el tratar de cambiar las preguntas hacia nuestros hijos, porque siempre es como, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué aprendiste? Nada, pues todo bien. Ah, bueno. Y como padre es como, ah, bueno, te fue bien, qué bueno. Y así, entonces ahí muere todo. A diferencia de decirle cómo te sientes, qué fue lo que te pareció o qué fue lo que no te gustó hoy de la clase, qué cosas aprendiste, conociste a nuevas personas. Eso también provoca que los hijos pues también se abran con los padres y decir, fíjate que esto no me gustó, me hubiera gustado tal cosa. Así es como poco a poco, ¿verdad? Uno va haciéndole sentir a su hijo que es importante, que me importó cómo te sientes, me importó cómo te fue hoy, me importa qué es lo que quieres contarme, porque siempre hay cosas que contar. Todos los días hay cosas que contar. fíjate, Keila, que una de las cosas que yo miro y que somos muy recurrentes en eso es que tendemos a ver lo malo siempre en todos. Sí. Aquí podemos salirnos también del contexto de lo que son los padres. Estamos como que programados para juzgar, Amén. para ver lo malo en todo. Y eso pues definitivamente no es nada positivo. ¿Por qué? Porque somos, tú me lo entiendes bien, somos lo que pensamos que somos, ¿verdad? Sí. Entonces, el aprender nosotros como adultos, ya sea madre o sean abuelos, el aprender y decirle, Señor, dame la sabiduría. Porque nosotros somos igual, somos de diferente tiempo, de diferente época, pero somos humanos, Así es. con los mismos pasiones que tuvieron los antepasados y los mismos sentimientos que tuvieron ellos, tenemos nosotros y van a tener los que vienen tras de nosotros, ¿verdad? Entonces, el aprender a ver lo bueno, porque a veces yo recuerdo también, ¿verdad? Como te digo, no somos perfectos, ni yo soy perfecta. Entonces yo recuerdo que muchas veces cometí un error y me daban, pasaban los meses y me seguían dando con lo mismo, Sí. ¿verdad? Pero eso tiene que ser como un ejemplo a no seguir. Así es. Ahora, Keila, sabemos que una palabra de aliento
es tan rica, ¿verdad? Yo ya estoy una persona ya de la edad adulta, pero a mí me gusta. Y no es que sea almática, ni que sea sentimental, sino que a mí me gusta que de vez en cuando me digan, ay, pastora, qué bonita se mira hoy con esa su ropa. A que me miran. Ay, sí. ¿Me entendés? Ay, pero ¿qué se cree? Pensará que se mira bonita, si tan grande que es ya, y con la ropa que se pone. ¿Me entendés? Dice la Biblia que nuestra palabra tiene que ser sazonada. Así es. Cuando habla de sazonada, ¿qué habla tú? ¿Qué habla? Echarle sal a las cosas. Dale sal. Exactamente. darle Porque sal. fíjate que Proverbios 27:9 dice algo. La palabra es bella y es sabia y es lo que es, ¿verdad? La palabra es la palabra de Dios, la que edifica, la que enseña. Dice Proverbios 27:9. El bálsamo y el perfume alegran el corazón, y el consejo del amigo al hombre. Fíjate lo que dice, bálsamo y perfume. Desgráname este versículo. La verdad que muchas veces como personas, como usted mencionaba, ¿verdad? Hablamos solo por querer hablar y juzgamos a la primera. Ni siquiera nos damos el tiempo de conocer a la persona, solo, ay, no, es que se mira recreída. Y, ay, no, es que se mira tan pedante. Y a veces la persona es llena de amor. Ni le hemos conocido. Exacto, solo con verla ya, Sí. ay, no me cae mal. ¿Y por qué? Ay, no sé, me cae mal. Y ni siquiera la hemos conocido, ¿verdad? Entonces, el bálsamo, ¿qué es lo que hace el bálsamo? En todo el sentido, tanto médico y todo, alivia. Y llega a sanar también, ¿verdad? Porque Sana. el bálsamo ayuda, suaviza, ¿verdad? Suaviza. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar con manera. ¿Por qué? Porque muchas veces solo dejamos ir la palabra y hasta después analizamos, no, lo dije mal. Pero aquí hay una situación que yo he visto mucho y me da risa. ¿Por qué? Y hasta lo hacen meme, ¿va? De que yo vi un TikTok no sé qué día donde decía de que mi mamá su forma de pedirme perdón es cocinándome lo que yo quiero, pero nunca me pide perdón. Y es algo que es cierto, y viceversa, los hijos no piden perdón, es rara la vez que el hijo le pide perdón a la mamá o a los padres. ¿Será porque no nos han acostumbrado? Exactamente. Porque definitivamente el hecho de que, bueno, le hice tal cosa a mi hija, le voy a hacer la comida. Cuando es más fácil, mira mamita, fíjate Sí. que ya reflexioné, pues si somos cristianos, ¿va? El Ajá. Señor ya me puso en mi corazón de que lo que te dije o lo que te hice no estaba bien. Por favor, perdóname. Pero no somos directos, Exacto. nos andamos entre las ramas. ¿Será por algún temor que hay en el corazón? ¿Qué crees tú? Fíjese que la verdad es que lamentablemente no nos enseñaron como tal a comunicarnos, a poder expresarnos de manera correcta, porque ¿qué hacían cuando lloraban? No llores. ¿Qué hacían cuando Te callas. Ajá, te callas porque si no te va a dar una razón para que de verdad llores. Era lo típico. ¿Y qué hacían? Bueno, me guardo todo porque si no me van a pegar. Y así creció. Entonces, es rara la persona que llega a pedir, mamá, mira, perdona. ¿Por qué? Porque la mamá, en su tiempo, la mamá no le enseñó, por ejemplo, la abuela del adolescente no le enseñó a la mamá a pedir perdón. Entonces, vuelve ese patrón, ¿verdad? Entonces, nosotros no llegamos a, ¿qué es lo que es más fácil? Las acciones. Pero yo siento que es más fácil la palabra, como usted decía. La palabra de decir, mira, hija, perdóname. Cuando llega, me equivoqué. Uno dice, wow, y ya cambia la cosa, ya le da un giro inesperado. Y como usted decía, una palabra bien, como usted le decía, como a usted le gusta que le digan, ay, pastora, se mira re linda, así. A uno hasta la sonrisa se le cambia, ¿verdad? Sí. Y honestamente, en lo personal, yo antes no era así. Yo antes con mis papás era muy distante, demasiado distante. Y eso le puedo preguntar a mi papá y mi mamá, yo era bien distante. Yo llegaba del colegio y yo no hablaba. Yo técnicamente comía, tenés que hacer tarea, hago tarea. Ya terminé tarea, me voy a acostar y ya. Esa era mi rutina. Llegó la pandemia, poco a poco yo fui cambiando eso. Al principio era difícil, porque convivir todo el tiempo con la mamá, con el papá, era un poquito complicado. Entonces, poco a poco aprendí de que decirle a los papás, no solo es necesario que los papás nos le digan a nosotros, también nosotros como hijos, decirle Es que al papá. tiene que ser una comunicación Recíproca, doble, ajá, tiene que ser recíproca. Entonces, yo le empecé a decir a mi mamá, fíjate, me miro bien, ay mamá, te miras bien bonita.
le cambiaba el semblante a mi mamá. Igual a mi papá, papá, te miras bien joven. Le cambiaba el semblante. Entonces, poco a poco nosotros tenemos que aprender como jóvenes a tener ese bálsamo. No que porque mis papás no lo tuvieron, yo no lo voy a tener. Tenemos que aprender y pedirle al Señor que tengamos ese bálsamo, igual que los padres, tener ese bálsamo en la boca, de decirle, hijo, perdóname. Aprender primeramente a pedir al Señor que nos ayude a reconocer nuestros errores, porque hasta incluso al momento de pedir perdón a Dios, nos cuesta reconocer nuestros errores, porque uno tiene ese orgullo de decir, me equivoqué, pero mejor no lo digo. Pero mucho menos con nuestros hijos, decirle, hijo, de verdad me equivoqué, perdóname. Y como decía aquí también, el perfume alegra el corazón. Yo lo tomo así, este versículo cuando yo lo leí, lo tomé como referencia cuando bueno, más que todo las chicas, ¿no? De que vamos a ver un perfume y, ay, este es mi favorito, este me encanta por el aroma, ajá, exacto, el floral, todo eso, y nos llega a nosotros a embellecer también, ¿verdad? Entonces yo lo tomo como también en ese ámbito, que el perfume puede ser esas palabras, esas acciones que tenemos nosotros con las otras personas y nos llegan a alegrar. Porque como usted decía, si nosotros llegamos a imponer, a nadie le va a llegar, nadie le va a gustar. El perfume es algo que se da. Exactamente. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que nuestras oraciones son como el perfume que llega ante el Señor. Entonces, una palabra bien dicha, una palabra de amor, de exhortación, hacia otra persona, definitivamente, como dice aquí, le va a alegrar el corazón. Y nosotros como hijas de Dios tenemos que ser quienes siembren amor, quienes siembren paz, ¿verdad? Entonces, y no enfocarnos únicamente en los defectos que tenga la otra persona, sí. En el defecto que tenga mi padre, que tenga mi madre, que tengan mis hermanos y que tengan las personas con las que yo me relaciono. Exactamente. ¿Verdad? No enfocarme en los defectos, sino que también saber que no solo en los problemas vamos a estar, sí, ¿verdad? Sino que también en los momentos buenos, de alegría, de gozo, de felicidad, tenemos que tener esa capacidad de estar en esos momentos con las personas también, sí. ¿verdad? O sea que tiene que ser una comunicación constante, no dependiendo de las circunstancias, sino dependiendo del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para enfrentar cualquier situación, ya sea positiva o ya sea negativa. Un consejo que yo podría dar, pastora, era de que a veces como padres solo queremos que nuestros hijos nos digan las cosas, pero nunca nos acercamos a ellos de que, fíjate que me pasó esto en el trabajo y tal, porque yo he aprendido de que nuestros papás también son nuestros amigos. Porque, debieran de ser los amigos. Son nuestros amigos y tal vez ellos tenemos que tenerles más respeto, pero son nuestros amigos. Y si nosotros no los vemos desde en ese ámbito, yo nunca me voy a abrir con mi papá, pero yo me he dado cuenta que cuando un papá llega y dice, ay, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, fíjate que, ay, te tengo que contar algo. Y me pasa esto y esto y esto. Y ya viene el hijo y dice, ay, a mí también pasó esto y esto y esto. Y ya empiezan. Y hay un ambiente de confianza. Y como usted decía, lamentablemente a veces nos enfocamos solo en lo malo, de que hay un montón, hay un pilar de cosas buenas, pero algo malo llega a derribar todo lo bueno que tenemos hecho, ¿verdad? Y hay una mala nota, es que ya mala nota, y todo el semestre sacó buena nota. Solo fue en uno que fue el promedio bajo y, ay, que el promedio y ya se le todo el año, ¿verdad? Sí, mira, la Biblia nos habla pues que la corrección, por ejemplo, la corrección, aquí habla de la corrección de Dios hacia nuestras vidas. Y nos habla que la corrección en el momento que se hace no es causa de gozo. Pero si nosotros la sabemos aprovechar, después va a dar su fruto. Amén. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos que entender que la corrección tiene que ser con el amor y con la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros. No para destruir el alma del hijo, sino para la edificación de su vida. Efesios 6:4 nos dice algo precioso. A mí me gusta mucho este versículo. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios es un Dios justo. Amén. ¿Verdad? Y aquí nos dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, eso es importante, que para cuando nosotros disciplinemos a nuestros hijos tiene que ser bajo un momento
en que nosotros estemos, como les decía yo, reposados. Me enojé con él, pero no voy a actuar ahorita. No voy a actuar en ira, sino que voy a esperar, bajar y que el Señor me dé la instrucción de cómo corregir, ¿verdad? Porque no se trata nada más de sacar la ira que yo tengo o la molestia que me provocó, la actitud, el comportamiento, cualquier cosa de mi hijo, sino que tiene que ser una amonestación, ¿verdad? Si no créanlo, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Pero me llama la atención algo que dice aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Sí. Amén. Y definitivamente, ¿verdad? Me sorprende mucho este versículo, me impacta porque dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Y qué llegaría a provocar la ira en los hijos? El que sea menospreciado, o sea, por su propio padre, ¿verdad? Porque a veces como padres pues actuamos en el momento y se sabe que también lo decía un versículo anterior, que seamos tardos en airarnos. Entonces, pero todo esto también tiene muchísimo que ver con el corregir guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no, como padres no vamos a arreglar nunca nada en el momento de la ira. De lo contrario, podemos llegar a destruir porque vamos a actuar sin entendimiento, solo nos vamos a dejar llevar por nuestra ira. Y sabemos que en nuestra boca hay poder. Amén. Y una palabra lanzada puede provocar muchísimas cosas negativas en nuestros hijos, que podemos marcar su alma, su mente, su corazón, de lo que salió de nuestra boca en ese momento, del que uno le diga a su hijo que tú sos tal cosa y al final pues el hijo lo guarde y con el tiempo pues esa herida quede y siempre piense cosas negativas de él, que sienta de que yo no soy capaz, que yo soy esto. Esa palabra me marcó mucho porque aparte también como lo decía, que en nuestra boca hay poder, podemos llegar a declarar maldición en la vida de nuestros hijos. Entonces, por sobre todo, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tratar de tranquilizarnos, de corregir con amor y sobre todo guiados por el Espíritu Santo. Yo a veces me pongo a pensar que si el Padre nos corrigiera con enojo, yo creo que ya no existiríamos. Pero sin embargo, Él es grande en misericordia y pues deberíamos de ser imitadores de Él, ¿verdad? Amén. Misericordiosos. Aquí lo que miro yo es que el Señor le dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces tenemos palabras hirientes para nuestros hijos. ¿Qué te digo yo? Podría ser como decir, yo lo he oído. Yo lo he oído en boca de personas que definitivamente son personas que no saben lo que tú decías, que la boca tiene poder. Pero yo he oído que dicen, maldigo el día en que naciste. Así es. Una madre diciéndole eso a un hijo, porque yo lo he oído, ¿verdad? O que digan, mejor no hubieras nacido. Ay, sí. ¿Me entendés? Qué Es lo peor que me pasó en mi vida, Sí. que nacieras. Entonces, son palabras hirientes, son palabras que definitivamente hieren. El decir, sos un inútil, sos un bueno para nada, ¿verdad? Así es. Que lo decimos tal vez no conscientemente de lo que estamos haciendo, sino provocadas por ese momento de ira que el hijo nos causó. Pero ahí es donde tenemos que tener dominio propio. Máxime, aquí estoy hablando con gente cristiana también, Así es. que aún gente cristiana con esas expresiones en los labios. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué le ha ido tan mal a mi hijo? Exactamente. ¿Verdad? Y no nos ponemos a pensar que en un momento de ira, de cólera, no nos medimos, no tuvimos ese dominio propio que se necesitaba para callarme, ¿verdad? Entonces, pero luego dice, vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero luego el Señor también le pide a los hijos algo. Y esto lo vamos a encontrar en
Colosenses 3:20, permítanme. Dice, honra, esa es la demanda, ¿verdad? A los padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, y a los hijos el Señor les dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Pero hay algo lindo, para que te vaya bien. Amén. Y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esto lo dice Efesios 6 también. Entonces, aquí, como yo les decía, tenemos la ventaja que tenemos un Padre celestial, Amén. que es amor, que es paz, que es bueno, que nos ama y que sus pensamientos para todos sus hijos son pensamientos de bendición y no de mal. Entonces viene Él y le demanda a los padres, no enojen a sus hijos, por ninguna razón. Sí, es. Están enojados, pues tranquilícese, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Amén. Exacto. Ver cómo lo vamos a arreglar y no dejar 24 o más de 24 horas para solucionar el problema, ¿verdad? Y sabemos que la disciplina debe ser guiada con amor y es importante explicarle al hijo o al niño el por qué se les va a dar corrección y estar seguras que lo que yo le estoy explicando lo está entendiendo. Así es. Pero a los hijos le dice, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en todo, ¿verdad? Luego vamos a seguir con, aquí vamos a ir cerrando porque el tiempo ya se nos fue, con Proverbios 13:1 que dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La corrección tenemos que enseñarles a ellos que es parte del amor que les tenemos a ellos como padres. Y de esa misma manera enseñarles que también así como nosotros como padres los corregimos a ellos, también tenemos un Padre en los cielos. Amén. Que nos corrige a todos los que no obedecemos su palabra. Definitivamente no es que nos castigue, las consecuencias se van a dar. Así es. ¿Verdad? La comunicación debe ser una comunicación efectiva entre padres e hijos. Definitivamente esto se requiere de un trabajo en equipo, tanto de los padres con los hijos, y ahí también me atrevería a decir con los hermanos, ¿verdad? Tiene que ser con mucho amor, con paciencia y con mucho respeto hacia las personas que son ellos, ¿verdad? Y principalmente creo que haciendo acopio, o sea, poniendo en práctica la palabra del Señor y los consejos y principios bíblicos que nos ha dejado el Señor para poder tener hijos sanos, ¿verdad? En todo tipo, ¿verdad? Sanos tanto físicamente, corporalmente y también emocionalmente. Entonces las familias se pueden fortalecer si aprendemos a caminar en armonía como el Señor nos lo demanda. Y pues que Dios nos ayude a comunicarnos y pidámosle esa sabiduría para que todo camine como el Señor quiera y que seamos de edificación para mucho pueblo también del Señor y para todos aquellos que todavía no conocen de nuestro amado Señor Jesús. Saber que hay una esperanza para cada una de nosotros. Entonces te voy a dar un segundito y otro a ti para que digas algo en relación al tema y con esto cerramos. Muy bien. La verdad que esperemos y pidamos al Señor que nosotros seamos guiados, tanto hijos como padres, para que tanto podamos tener esa armonía y paz en casa, porque ahora en estos tiempos está difícil y se volvió una guerra de que hijos contra padres, padres contra hijos, y nosotros tenemos que aprender, y como jóvenes, aprender de que si nosotros deshonramos a nuestros papás, estamos deshonrando directamente a Dios, porque delante de ellos está Dios, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Pues claro, ¿verdad? Como lo decía Keila, que la base de todo, ¿verdad? De tener esta armonía en un hogar es buscando del Señor. Porque si como padre tú instruyes a tu hijo,
La Biblia lo dice claramente, que Él va a andar en sus caminos aun cuando fuere viejo. Y entonces en el transcurso del camino el Señor pues nos va a hacer entender de que el honrar a nuestros padres también, el Señor también nos va a honrar a nosotros. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, pues Él tiene promesas para nuestras vidas, ¿verdad? Por sobre todo, tanto como padres, como hijos, porque padres también cometen errores, entonces que los hijos también pues sepamos ver los errores de nuestros padres con amor. Y también el de los hijos, ¿verdad? Ver y corregir con amor. Entonces, Amén, por así sobre es. todo, que seamos guiados por el Espíritu Santo y que el amor del Señor esté siempre en nosotros. Gloria a Dios. Bueno, con esto cerramos, el tiempo ya se nos fue y quiero darle las gracias por habernos sintonizado en esta tarde tan preciosa, este jueves tan lindo que tenemos, ¿verdad? E invitarlos nuevamente para la próxima semana, siempre a las 4 de la tarde, ¿verdad? Como otro tema muy interesante, que el Señor nos está enseñando a caminar, nos está enseñando a obedecer su palabra también, ¿verdad? Vamos a orar. Y quiero darle las gracias a todos aquellos que nos están sintonizando en nuestro bello país Guatemala, nuestra preciosa patria, y también a todos aquellos que nos están viendo desde fuera de nuestras fronteras. Gracias por estar con nosotros y gracias porque tenemos ese mismo sentir y ese mismo amor hacia nuestro Padre Celestial. Amado Señor que estás en el cielo, le damos gracias, papaíto lindo, por la enseñanza, mi Rey amado, que nos has dado para esta tarde, Señor. Gracias, papaíto, porque tú quieres que seamos ejemplo, que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Por eso, Señor, te estamos pidiendo que estos temas relacionados con la buena comunicación, Señor, en la familia, pero principalmente entre padres e hijos, Señor, seas tú, Señor, el que nos guíes hacia toda verdad y que tú, Señor, ayudes tanto a nosotros como padre como a nuestros hijos, Señor, a tener un cambio, Señor, un cambio de mente, un cambio de actitudes, un cambio, Señor, que te glorifique a ti, Señor, y que podamos ser, Señor, ejemplo para otras familias, papaíto santo. En el nombre de Jesús, asimismo, yo te pido, mi Rey amado, que tú, Señor, envíes de tu sabiduría, Señor, sobre los padres y aún sobre los hijos, Señor, para que podamos, Señor, ser instrumentos de bendición, instrumentos, Señor, para ti, Señor, para que tú puedas, Señor, a través de nosotros bendecir a otras familias, papaíto santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, con tener amor y paciencia, Padre, y tener esa empatía, Señor, para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor. Que podamos hablar con sabiduría y con amor, Señor, y que podamos, Señor, ser ejemplos de una buena comunicación, papaíto santo. Enséñanos como hijos a honrar y a obedecer a nuestros padres. Enséñanos, Señor, a poder expresar nuestros sentimientos de una manera respetuosa, Señor, y que tengamos la paciencia, Señor, y la comprensión para poder construir, Señor, un ambiente, Señor, sano y un ambiente de confianza, Señor, en la familia. Gracias, mi Rey, por nuestros padres. Gracias, Señor, por nuestros hijos, sabiendo que estamos en tus manos, Señor, y que como familia hemos tenido un llamado, Señor, a dar las buenas nuevas y proclamar tu evangelio, Señor, a toda criatura. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Señor, a ir entregando todas esas áreas, Señor, que todavía tú tienes que trabajar en nosotros para que podamos, Señor, ser esa luz, Señor, en medio de tanta tiniebla que hay en este momento. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este momento tan rico, Señor, tan especial en que hemos podido, Señor, degustar de tu palabra. Gracias, mi Rey amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, amadas y amados, los esperamos el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, para seguir escudriñando las Escrituras, porque dice la misma Biblia que ahí se encuentra la vida eterna. Que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana,
mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.